Estaba en la sala de espera del hospital, en Madrid, donde mi padre llevaba días en coma. Había una mezcla de esperanza y miedo en mi corazón, y por más que intentara calmarme, la ansiedad me invadía. En un momento me sentí débil, como si mi cuerpo se desconectara lentamente del mundo. Sin advertencia alguna, mi visión se tornó blanca y, de repente, me encontré en un lugar desconocido, extraño pero lleno de paz. No había paredes, ni puertas, ni ventanas. Solo un espacio infinito que me rodeaba. En este lugar, vi una luz intensa que me atrajo. No tenía forma humana, pero sentía que era un ser lleno de sabiduría. Sin decir nada, parecía guiarme. Comencé a ver imágenes, una tras otra, como capítulos en un libro sagrado que revelaba secretos antiguos. El primer capítulo que vi fue una especie de umbral, una entrada brillante. Sentí que era el primer paso después de dejar el mundo físico, donde el alma empezaba a soltar todas las cargas terrenales, el dolor, la tristeza, el miedo. Era un paso de liberación, como si el alma se quitara un peso enorme de encima. Avancé más y la luz me mostró el segundo capítulo, un lugar donde las almas parecían reunirse. Allí estaban seres que parecían familiares, pero no lograba reconocer a ninguno. Estaban rodeados de un sentimiento profundo de amor y comprensión, como si cada uno conociera perfectamente al otro sin haberlo visto nunca. Entendí que era una etapa de aprendizaje, donde las almas compartían sus experiencias, su sabiduría acumulada y todas las lecciones que habían aprendido en sus vidas. Este momento era de total comprensión, sin juicios, solo aceptación. En el tercer capítulo vi un tipo de tribunal. No era un juicio como lo entendemos, no había castigos ni recompensas. Era un momento de reflexión personal donde cada alma revisaba su vida con una claridad abrumadora. Cada acción, cada pensamiento se reflejaba, como si una pantalla proyectara todos los momentos de su vida. Lo impresionante es que la perspectiva no era desde el propio cuerpo, sino desde la mirada de todos aquellos con los que había interactuado. Era una especie de espejo universal. Entendí que las almas no eran castigadas, sino que se enfrentaban a la verdad de sus actos, sintiendo el impacto de sus acciones en los demás. En el cuarto capítulo vi algo más profundo. El alma parecía entrar en una especie de conexión con una energía mayor, algo que solo puedo describir como la esencia de la creación. Era como si todas las almas fueran una parte pequeña pero esencial de una fuerza mucho más grande. Aquí comprendí que la misión de cada uno era aprender, evolucionar, pero siempre hacia la unidad, hacia el amor puro. Sentí una tristeza abrumadora porque en este lugar, todo tenía sentido y al mismo tiempo, sentía que no estaba lista para dejarlo. Fue entonces cuando volví a sentir un tirón suave que me devolvía poco a poco a la realidad. Abrí los ojos en la sala de espera, todavía sintiendo esa energía en mí, esa tristeza por saber que hay algo más allá de lo que entendemos en la vida, pero que no era mi momento de quedarme. Al despertar, me dieron la noticia que jamás imaginé: mi padre había salido del coma. Fue como un milagro y aunque las lágrimas corrían por mi rostro, supe que había algo más en esta vida, algo que no puedo entender completamente, pero que me llena de gratitud. Desde entonces cada día agradezco por estar aquí y por saber que hay un propósito, una razón por la que las almas siguen adelante. Con el regreso de mi padre, la experiencia que había vivido me parecía aún más significativa. En los días siguientes, mientras él se recuperaba poco a poco, una especie de calma se había instalado en mi corazón, pero también una tristeza sutil, como si una parte de mí extrañara ese lugar espiritual, lleno de paz y claridad. Aunque estaba feliz de tener a mi padre de vuelta, me costaba concentrarme en la vida cotidiana sin pensar en ese viaje tan extraño. Pasaban los días y cada vez sentía una necesidad creciente de hablar con alguien sobre lo que había visto y sentido. Pero ¿cómo explicar algo que parece tan increíble? ¿Cómo contar esos capítulos que sentí como etapas sagradas y profundas? No quería que nadie pensara que había sido solo un sueño o una simple ilusión, porque yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que viví fue real. Mi familia y amigos notaron que había cambiado, que algo en mi forma de ver la vida y de reaccionar ante las cosas había cambiado. Antes me preocupaba por los problemas pequeños, por los conflictos sin importancia. Ahora, todo eso me parecía insignificante. Mi madre fue la primera en acercarse una noche y preguntarme qué había ocurrido exactamente el día en que mi padre despertó. Dudé unos segundos porque sentía que no encontraría las palabras correctas para explicar, pero me atreví. Le conté con detalle lo que había visto. Describí el primer capítulo, el segundo, el tercero,
la forma en que cada alma soltaba sus cargas, la reunión con otras almas, el momento de reflejo, y el paso final, ese contacto indescriptible con una energía superior. Cuando terminé, mi madre me miraba en silencio, pero en sus ojos vi comprensión, como si en el fondo ella también sintiera que algo de todo aquello era real. No me dijo nada, solo me tomó la mano y me abrazó. A medida que las semanas pasaban, empecé a comprender que no era solo un recuerdo, sino un llamado para cambiar mi vida. Comprendí que debía vivir de una manera que honrara esa experiencia, porque aunque no podía regresar a ese lugar espiritual, podía intentar aplicar lo que vi y sentí en mi vida diaria. Aprendí a perdonar, a ser más paciente, a amar a los que están cerca de mí de una forma más auténtica. Todo lo que antes me preocupaba se fue desvaneciendo. Empecé a sentir la presencia de mi padre como algo más que una simple relación familiar. Él había regresado conmigo, pero yo sabía que en algún nivel profundo, había un propósito detrás de su regreso, y mi experiencia era parte de ese propósito.